Hace unos días subí un video donde en 20 minutos repasamos todo lo que sucedió en el caso de Paloma y Josué, desde su desaparición hasta las últimas novedades. Han pasado muchas cosas desde entonces y a este caso lo venimos siguiendo en el canal desde casi el principio. De hecho, hay una lista de reproducción con todos los videos en donde les hablo en detalle de cada evento importante relacionado con la causa. Sin embargo, como les comenté en el video anterior, hace mucho que no les publicaba una actualización. Y la razón era bastante simple. Durante un largo tiempo no hubo avance. Por eso decidí hacer aquel video en donde repasábamos todo lo que había pasado en 20 minutos. Primero porque hacía bastante tiempo que quería hacer como un repaso general para volver a absorber la información importante, ya que con tantos acontecimientos que pasaron, uno puede llegar a olvidarse de algunos datos clave. Y segundo, porque no quiero que este caso caiga en el olvido absoluto. Hacía mucho no aparecían noticias nuevas y lamentablemente todo parecía indicar que dentro de poco se iba a dejar de hablar de este crimen. Y eso podría llevar a que quizás quede impune, ¿no? Algo que a muchos nos preocupa. Pero increíblemente, poco después de publicar ese video de los 20 minutos, apareció nueva información. En ese último video les conté que el abogado Carlos Diegues, representante de la familia de Josué, había sido sobreseído tras ser acusado de coacción agravada por parte del primer fiscal del caso. A raíz de ese sobreseimiento, muchos dejamos de sospechar de él. Pero ahora se confirmó algo inesperado. La justicia revocó ese fallo. Y sí, es así, revocaron el sobreseimiento de Diegues. Como sabemos, el día 30 de enero de 2025, los adolescentes Paloma Gallardo y Josué Salvatierra fueron encontrados sin vida en un descampado en Bosques, en Florencio Varela. El primer fiscal del caso, Hernán Bustos Rivas, seguía la línea de investigación que consideraba que este crimen se trataba de un robo seguido de un homicidio, ya que a los chicos les habían desaparecido sus celulares y algunas pertenencias. No obstante, el abogado Carlos Diegues, representante de la familia de Josué, alegaba que el robo no había sido el motivo. Incluso sugirió que pudo haberse tratado de un crimen vinculado al narcomenudeo, porque por ahí los chicos habían visto algo que no debían y por eso fueron asesinados. El día 10 de febrero del 2025, el fiscal Bustos Rivas pidió excusarse de la causa, argumentando haber sufrido intimidación y amenazas por parte de Diegues. Según el fiscal, Diegues lo presionó para que aceptara su hipótesis, es decir, esta la del narcomenudeo. Según contó Bustos Rivas, Diegues lo amenazó con exponerlo públicamente y afectar su carrera si no lo hacía. Además, según se cuenta, Diegues le dijo esto al fiscal, afirmando contar con respaldo de los medios y poderes del Senado y la Procuración. Diegues, por su parte, se defendió de esto. Él negó estas amenazas directas. Explicó que ellos sí se reunieron, pero que fue un encuentro pacífico, y que el fiscal quizás se habría sentido amenazado porque él insistía en investigar la teoría del narcomenudeo. No obstante, para Bustos Rivas ya no había vuelta atrás, estaba decidido a dejar la causa. El juez de garantías Adrián Villagra aceptó esta excusación del fiscal. Luego entonces el caso de Paloma y Josué estuvo un tiempo sin ningún fiscal hasta que la causa fue sorteada y recayó en el nuevo fiscal Darío Provisionato. Todo quedó ahí en aquel momento, nadie comprendía muy bien qué era lo que había pasado. Hasta que a finales de marzo explotó toda una historia relacionada a un hombre a quien le decían el gallego Suso, quien presuntamente trabajaba con Diegues, el abogado de la familia de Josué, y estaba colaborando en este caso de Paloma y Josué. El problema fue que salió a la luz que este hombre, a quien le decían gallego Suso, era aparentemente un estafador serial que operaba hace más de 20 años. Él solía ofrecerse como un detective privado y se aprovechaba así de víctimas y familiares desesperados. Supuestamente este hombre colaboraba con Carlos Diegues, como les conté, y por eso se cree que podría haber entorpecido la investigación del caso de Paloma y Josué, por ejemplo plantando pistas falsas, testigos y pruebas falsas. Estas pistas solían ir generalmente siempre en contra de la familia de Paloma. Por ejemplo, en una ocasión Diegues salió en un programa de televisión diciendo que el hermano de Paloma había declarado que él era un joven que se veía en bicicleta en unos videos que registraron a Paloma y Josué en sus últimos momentos de vida.
Pero después salió a la luz de que esto era una mentira, que Santiago, el hermano de Paloma, jamás había declarado y mucho menos había dicho eso. En aquel momento comenzaron a acusar, más que nada en las redes sociales, a Gallego Suso de cobrarle a familiares de personas desaparecidas, por ejemplo, ofreciéndoles ayuda para encontrar datos relevantes cuando no estaba capacitado para hacer eso. Algunas víctimas contaron que este hombre incluso difundía información engañosa para estafar emocionalmente a las familias. Con respecto al caso de Paloma y Josué, como les conté, se lo acusó de haber infiltrado a figuras o relatos falsos en la causa, con el fin justamente de desviar la línea de indagación real del fiscal original, obstaculizando así el esclarecimiento verdadero del crimen. Increíblemente, cuando saltó todo esto, a los pocos días salió la noticia de que este hombre había fallecido, es decir, Gallego, que trabajaba con Diegues. Pero algunos testimonios afirmaban que este sujeto quizás podría haber fingido su muerte y haberse fugado para evitar ser acusado por todos estos delitos. No obstante, al parecer, sí falleció de verdad, o al menos es la información que se tiene hasta el momento. Cabe destacar que al menos también hasta ahora no hay ninguna denuncia penal formal en contra de este hombre apodado el Gallego Suso por estos hechos, o al menos no en fuentes fidedignas o en registros judiciales públicos. Todos los dichos en contra de este sujeto y las acusaciones provienen principalmente de videos de YouTube y posteos de Facebook e Instagram, en donde se relatan testimonios de supuestas víctimas y versiones familiares que lo señalan por estafa y manipulación. No obstante, no hay evidencias oficiales de que haya sido imputado en algún momento, por ejemplo, detenido o investigado formalmente por la justicia, ni que el fiscal o la nueva fiscalía investigue su papel en el caso de Paloma y Josué. A pesar de ello, cuando saltó todo esto, obviamente muchos nos acordamos de lo que había pasado con el primer fiscal y con este hecho de que había acusado a Diegues de haberlo extorsionado. Y ahí fue cuando unimos todas las piezas, ¿no? Y pensamos, bueno, si Diegues trabajaba con un presunto estafador como lo era el Gallego Suso, posiblemente sí es verdad que él había amenazado al fiscal y por tanto habría entre todo su equipo entorpecido la causa y la investigación del crimen de Paloma y Josué. Y por si todo esto no fuera poco, después de un tiempo el fiscal Hernán Bustos Rivas acusó formalmente ya a Diegues de coacción agravada, señalando nuevamente que él lo presionó y lo amenazó con divulgar información pública para influir en la causa de Paloma y Josué. A partir de esa denuncia, Diegues comenzó a ser indagado y el fiscal solicitó llevarlo a un juicio, lo cual fue concedido inicialmente por el juez. Diegues quedó entonces en una situación muy complicada, en donde si se lo encontraba culpable podía recibir una condena de prisión, por ejemplo, e incluso también perder su matrícula de abogado. Pero luego, en mayo de este año, evidentemente, una cámara judicial revisó la causa y determinó que lo que había hecho Diegues no era ningún tipo de delito penal. En primer lugar, consideraron que algunas de las declaraciones de Diegues que hizo, por ejemplo, en varios medios de comunicación, como les conté, no constituirían una coacción. Además, concluyeron en que su accionar estaba dentro del ejercicio legítimo de su defensa profesional. Como resultado, se dictó su sobreseimiento, es decir, que se dio por finalizada la investigación penal en su contra, sin condena ni proceso escrito. De esta forma, Carlos Diegues quedó totalmente liberado de toda acusación penal vinculada al episodio relacionado con el fiscal Bustos Rivas y el caso de Paloma y Josué. Luego de ello, la causa original por el crimen de Paloma y Josué continuó en manos de la nueva fiscalía, sin que la situación de Diegues tenga influencia directa en su desarrollo. Y después de eso, todo en contra de Diegues se calmó bastante también en la opinión pública, hasta ahora, ya que el día 14 de junio, la Sala 2 de Garantías y Apelaciones de Quilmes revirtió ese fallo de sobreseimiento. Se dice que en un voto unánime los camaristas consideraron que sí existían indicios suficientes de coacción agravada para elevar el caso a juicio contra Diegues. De esta forma, entonces, el proceso a la final no está cerrado. El expediente, al parecer, sí avanzará hacia un juicio oral, con una audiencia preliminar y una definición por tribunal. Diegues entonces deberá responder por coacción agravada y ya no está más absuelto.
Aquí les voy a mostrar la fuente exacta de la cual saqué esta información y es de la página datajudicial.com.ar. La pueden ir a visitar ustedes por su propia cuenta si quieren. Y dice, como verán, revocan sobreseimiento para abogado denunciado por el fiscal de Varela por coacción y elevan la causa a juicio. Bueno, aquí básicamente dicen lo mismo que ya les conté, ¿no? La Sala 2 de Garantías y Apelaciones revocó el fallo en primera instancia del juez de garantías Diego Aguaro, que había dictado el sobreseimiento de un abogado acusado de amenazar a un fiscal en el marco de las investigaciones por el doble crimen de Paloma y Josué, cuyos cuerpos aparecieron en bosques en febrero de este año. Ahora el proceso será elevado a juicio y tiene como imputado al doctor Guillermo Diegues por coacción agravada, denunciada por el fiscal de Florencio Varela, Hernán Bustos Rivas. Y finalmente termina diciendo, de ahora en más la causa será elevada a juicio, donde el letrado deberá responder por coacción agravada y se deberá sortear en qué tribunal recae el proceso para más adelante llevar adelante la audiencia de ofrecimiento de prueba y definir la fecha de juicio. Ahora, ustedes por ahí quizás se están preguntando, como yo en su momento, ¿cómo es eso de que pueden revocar el sobreseimiento? Digo, ¿cómo es que le dices a alguien, sos inocente, no te preocupes, seguí con tu vida y después lo vuelves a acusar e incluso ya directamente lo llevas a un juicio? Por lo que pude investigar, el hecho de que te sobresean, digamos, te liberen de culpa y luego revoquen esa decisión para llevarte a un juicio, aunque suene contradictorio, está contemplado dentro de la ley argentina y tiene sentido dentro del proceso penal. El juez, por ejemplo, puede decidir cerrar una causa porque, por ejemplo, no encuentra pruebas suficientes para acusar a alguien o ve que el hecho en sí no constituye un delito, entre otros motivos. Cuando el juez entonces decide sobreseer a alguien, esa persona queda como desligada del proceso. Es como si le dijeran, para mí no hay suficiente evidencia para juzgarte, seguí con tu vida, ¿no? Como hablábamos hace rato. Pero en Argentina las decisiones de los jueces, incluidas estas, como ya sabemos, pueden ser apeladas. Puede apelar, por ejemplo, la fiscalía si no está de acuerdo con la decisión, u otra parte del proceso, como por ejemplo una querella. Si se apela, el caso sube a una instancia superior, como por ejemplo una sala de apelaciones, en este caso sería la Sala 2 de Quilmes, y ese tribunal revisa si el juez que dictó el sobreseimiento lo hizo bien o si se equivocó al interpretar la ley o las pruebas. Este tribunal puede revocar entonces el sobreseimiento, por ejemplo si ve como que el juez se apresuró capaz y si hay elementos suficientes como para llevar la causa o a un acusado a juicio. Entonces de esta forma la causa sigue su curso y se va a un juicio oral en donde finalmente se va a decidir si la persona es culpable o inocente. En el caso de Diegues, él fue sobreseído por el juez Agüero, quien dijo que lo que hizo no era un delito para él, pero el fiscal apeló. Entonces la Cámara terminó decidiendo revocar el sobreseimiento, comentando que sí había elementos como para llevar a Diegues a juicio por coacción agravada. Y si no están tan al tanto del caso de Paloma y Josué, por ahí piensen, ¿y esto a mí qué me importa en relación a la causa? Y en verdad sí es importante, porque como sabemos, Diegues está y seguramente estará trabajando para los familiares de Josué. Y todo lo que los familiares de Josué y Diegues plantean está totalmente en contra de lo que plantea o las líneas de investigación que quieren seguir los familiares de Paloma. Incluso los familiares de Josué, al igual que la mayoría de las personas igual, sospechan ya de los familiares de Paloma, que algunos dijeron que por ahí era culpa de Diegues, que Diegues les estaba como lavando el cerebro a los familiares de Josué para que fueran en contra de los Gallardo, con pistas o ideas falsas sobre ellos y demás. Entonces, si se llega a encontrar finalmente a Diegues culpable de lo que se lo acusa, creo que existen bastantes posibilidades de que él haya, ya sea con la colaboración del gallego Suso o no, entorpecido la causa y la investigación del caso de Paloma y Josué. Con esto no quiero decir que los Gallardo u Omar Gallardo, el padre de Paloma, sea inocente ni nada de eso, porque siento que sea real lo de Diegues o no, nada va a quitar lo que los Gallardo solitos hicieron, que los hace ver como culpables.
Pero sí siento que de todos modos es muy grave que hayan existido todas estas situaciones y toda esta manipulación y se haya ensuciado tanto la causa en sí. Por ende, no importa ya si ustedes alguna vez estuvieron del lado de Diegues, si le creyeron, si no le creyeron, si defendieron más a Osorio, el ex abogado de la familia de Omar, lo que fuese. Aquí creo que lo importante es que se llegue a la verdad, porque más allá de todo está en juego, en parte, porque no es todo, pero en parte está en juego la causa de Paloma y Josué, y creo que todos queremos que este caso se resuelva o que al menos avancen en algo las investigaciones. Yo, no sé, tanto por las cosas que vi como por intuición, siempre me fui más por el lado de Diegues, la verdad. Siento que es más inocente que culpable, pero bueno, eso lo va a definir la justicia. Y si es culpable tendrá que pagar por lo que hizo, y si es inocente, bueno, espero que se termine todo esto muy rápido para él, porque debe ser muy feo estar en una situación en donde te están por llevar a un juicio que puede terminar con una pena de prisión o con el hecho de que te quiten la matrícula, ¿no? O sea, dos cosas sumamente graves. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con eso y si suceden también más cosas o surgen nuevas noticias en relación a eso con la causa de Paloma y Josué o con el caso en general. Vamos a seguir hablando del caso de Paloma y Josué. Como sabemos, el pastor Omar se quedó sin abogado luego de que Osorio, quien lo representaba, presentara su renuncia por, según él, no compartir ciertas manifestaciones públicas que hizo su cliente. Se supo por un lado que el pastor Omar finalmente ya contrató a un nuevo abogado, quien sería un profesional de nombre Martín Adrián Marcello, un letrado matriculado de la ciudad de La Plata. Pero también salieron a la luz los motivos exactos por los cuales Osorio, el ex abogado de Omar, decidió renunciar, porque hasta el momento solo se sabía eso nomás, que el abogado había renunciado porque no estaba de acuerdo con las manifestaciones públicas que había hecho Omar, pero no se sabía cuáles eran esas manifestaciones o qué había sucedido realmente entre ellos. Según declaraciones recientes de Osorio, el ex abogado, Omar Gallardo parece estar convencidísimo de que el crimen de su hija y de Josué fue algo planificado en contra de él, y que además el hecho estaría seguramente relacionado con el narcoterrorismo. Según Osorio, él no piensa así para nada y por eso tomó la decisión de apartarse de la causa. Osorio también agregó que Alicia Pita, la esposa de Omar y madre de Paloma, tampoco está de acuerdo con esta hipótesis que tiene su marido en torno al doble crimen. O sea, para que Alicia no esté de acuerdo con Omar ya me parece un montón. Como que me lleva más a pensar que Omar en serio está delirando con lo que está diciendo o suponiendo. Pero hablando de abogados, el que también salió a hablar fue Diegues, el abogado que está trabajando para la familia de Josué, ya que como vimos en el video anterior de actualización de este caso, le eliminaron el sobreseimiento a Diegues. Él está acusado de haber amenazado al fiscal original del caso de Paloma y Josué e incluso iba a ser llevado a un juicio. Luego el juez tomó la decisión de sobreseerlo, es decir, de que quede desvinculado de la causa. No obstante, después de una apelación, se volvió a revisar todo y se tomó la decisión de finalmente sí llevar a Diegues a juicio por lo sucedido con el fiscal. Diegues salió a hablar en un programa de Tierra de Nadie de Crónica y cuando le preguntaron sobre su causa no contestó mucho, la verdad. Más que nada como que se rió así y se hizo medio el tonto, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No dio mucha información al respecto, no contó cómo se siente, qué fue lo que pasó, nada. Pero sí dio datos muy importantes sobre una nueva pista en relación al caso de Paloma y Josué. Una pista nueva para nosotros y que podría ser extremadamente importante. Según contó Diegues, el día 9 de febrero ellos recibieron una información de que una misteriosa guardería en donde funcionaba también una iglesia podría estar vinculada al crimen de Paloma y Josué. Esta guardería, curiosamente, según pude investigar, se encuentra ubicada a 80 metros nada más de donde fueron encontrados los cuerpos de los adolescentes. Con el tiempo, según Diegues, llegó más información al parecer importante sobre ese lugar. No se sabe cuál fue exactamente esa información, pero sí Diegues contó que gracias a ella él solicitó
una orden de allanamiento para ese lugar, para esa guardería. Durante el mismo se secuestró el teléfono celular de uno de los cuidadores del lugar. El objetivo, según comentaron, de secuestrar este teléfono es intentar obtener información para llegar a otra persona que se cree podría ser de interés para la causa y que al parecer tendría como una vinculación con actividades que se hacen en esa iglesia ubicada en el interior de esa misma guardería. No se sabe muy bien cuáles fueron las informaciones que llegaron, es decir, los datos para que se terminara considerando a esa guardería efectivamente como un lugar de interés e incluso se permitiera un allanamiento, porque para que se apruebe llevar a cabo un allanamiento de ese tipo tienen que encontrar pruebas muy contundentes o serias con respecto a ese lugar. Así que no se sabe muy bien cuáles fueron los datos. Lo que sí se dio a conocer es que esa supuesta iglesia que funciona dentro de esa guardería es similar, según dicen, a la de Omar. No sé si con similar se refieren a que también es evangélica o qué, porque no se habla mucho del tema. Pero sí se comentó de que el celular que se recuperó en el allanamiento podría aportar información importante. Como les conté, se cree que ese celular podría llevar al paradero, digamos, de una persona en particular que hoy en día resulta para el caso una persona de interés. Según transcurrió, están esperando que a través del celular puedan identificar a esta persona que, según se dice, hacía actividades pastorales en esa iglesia que funcionaba dentro de la guardería. Y que el día de los velorios de los chicos, es decir, de Paloma y Josué, habría estado como merodeando por la zona. No piensan que él sea directamente el autor del hecho, pero sí creen que puede saber bastante del mismo. Pienso que por ahí lo que creen es que él o los autores por ahí mandó a esta persona a merodear por el área como para recopilar algo de información, ¿no? Por ahí de la investigación del caso o algo así. Pero como verán, está muy así nomás la información. No se dijo mucho, supongo yo que no quieren dar tantos datos porque todo es muy reciente y está en investigación. Pero sí me acuerdo yo que Diegues hacía varias semanas atrás había mencionado que justamente le había llegado la información de un lugar muy importante y que iban a buscar realizar un allanamiento. Así que estoy casi segura que ese lugar era justamente esa guardería misteriosa en donde también funciona una iglesia supuestamente evangélica. De hecho, este lugar es muy importante también porque, como les conté, está muy cerca del área en donde fueron encontrados los cuerpos de los chicos. Por ende, se puede llegar a pensar que quizás Paloma y Josué fueron retenidos por ahí en ese lugar, en esa guardería, y quien dice quizás hasta asesinados ahí mismo. Como sabemos, la familia de Josué sostiene la idea de que a los jóvenes no les quitaron la vida en el lugar donde fueron encontrados los cuerpos, sino que fueron arrastrados hasta allí. Y además, Diegues declaró que le llegó una información, que no sé muy bien qué será, porque les digo, todo se menciona muy así nomás, a la familia de Josué, de que podría ser que sí, es decir, que los chicos sí estuvieron en esa guardería retenidos el día del crimen. Por otra parte, le preguntaron en esta entrevista que dio Diegues qué había pasado con los supuestos fisuras que estaban siendo considerados tan sospechosos para la causa. Como sabemos, había supuestamente una cámara de seguridad que mostraba a uno de ellos saliendo del lugar en el cual se encontraron los cuerpos como de una forma misteriosa, e incluso se dice que en un momento volteó a mirar hacia donde técnicamente estaban también los cuerpos, ¿no? De una forma extraña. Diegues volvió a recalcar que ya se investigó a estas personas, que incluso se allanó el domicilio del hombre que aparece en el video de las cámaras y no se encontró absolutamente nada. Incluso comentó que se llevaron la ropa que el sujeto había utilizado ese día, el día de los hechos, y no tenía sangre ni nada de eso. Finalmente, Diegues comentó que respecto a este caso de Paloma y Josué, todo en la investigación está saliendo tan mal porque, como sabemos, el fiscal hizo las cosas mal desde un principio. No se sabe si fue a propósito que quiso entorpecer la investigación o por inexperiencia. Pero Diegues contó, supongo que en un intento también como de limpiar un poco su imagen al saber que quizás lo van a llevar a un juicio por haber supuestamente amenazado a este fiscal, contó que quiere ver si la justicia decide investigar a este fiscal o no, e incluso llegar a abrirle una causa penal en caso de que él haya entorpecido la investigación del caso de Paloma y Josué desde el principio a propósito.
Pero todo esto del fiscal investigando mal, después denunciando a Diegues y toda la historia está muy extraño. Así que vamos a ver qué decide hacer la justicia y cómo avanza la misma con respecto a todo este tema, porque uno ya no sabe ni qué creer, la verdad. Ahora sí, una de las cosas más importantes que pasaron o que se comentaron, digamos, es que finalmente la familia de Josué se constituyó para practicarse el examen de ADN. Según se cuenta, les tomaron las muestras a todos los miembros de dicha familia. También los familiares de Paloma fueron ya citados para hacerse el ADN, no obstante, al menos hasta ahora no se sabe si se lo hicieron o no. Y esto es sumamente importante porque, como sabemos, esas muestras de ADN de todos los familiares se van a comparar con el tercer perfil genético que se encontró en la escena del crimen. Un perfil genético que no pertenece ni a Paloma ni a Josué. Por ende, podría ser tranquilamente el ADN del asesino. No. En la última o penúltima actualización de este caso, ya no recuerdo, estaba al pendiente esto, se estaba esperando que se hagan estas muestras de ADN e incluso nos preguntábamos mucho si los familiares de Paloma iban a ir a hacerse esa muestra voluntariamente o no. Siendo que en verdad no les conviene no hacérsela porque los haría ver muchísimo más sospechosos, la verdad. Pero bueno, según las informaciones que se tienen hasta ahora, los familiares de Josué ya dejaron sus muestras y están esperando a los familiares de Paloma, quienes ya fueron citados. Así que vamos a ver si surgen nuevas informaciones en estos días que nos confirmen si se fueron a hacer los Gallardo el ADN o no. Pero como les digo, si no van, no sé, siento que los haría ver demasiado sospechosos. Aunque sí, ellos están involucrados en el crimen, seguramente deben tener miedo, ¿no?, que ese tercer perfil genético corresponda a uno de ellos. Igual, lamentablemente, no se sabe muy bien nada de ese tercer perfil genético, porque podría ser tranquilamente de un animal, ¿entienden? Y si es de un animal, la verdad sería un bajón, porque, digamos, es la evidencia más importante, creo yo, que existe en este caso y de donde más la investigación se puede agarrar para avanzar. Así que espero que sí sea de un humano y, bueno, obviamente en lo posible del culpable. Eso lo vamos a saber en el tiempo cuando estén los resultados del laboratorio, que es un estudio, según pude leer, que tarda demasiado. Y bueno, cuando se compare ese ADN con los miembros de toda la familia de Josué y de toda la familia de Paloma, si ellos deciden dar sus muestras. Espero que esto pueda avanzar y bueno, y que lleve a algo para que los chicos puedan tener justicia, que es lo más importante, ¿no? Que se siga avanzando en las investigaciones y se pueda ir llegando a algo, aunque sea. Bueno, chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya resultado de interés. Antes de irme, como siempre, les voy a mandar un saludito a todos los miembros del canal. Y ellos son Sonia Loera. Ay, es que, ¿cómo es este nombre? Alem, te puedo decir. Es que es muy complicado el nombre. Es como DDHH género Alem. Nani, K9 Barlo, Mariela, Yamilei Milanao, Valeria Escobedo, Mercedes Polonia, Amaya, Lucas Maidana, Guadalupe Elme, Alma Aguilar González, Maribel Granadeño, Luz Belis Concepción, Winona Waiters, Carolina Chavarría, Laila, Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, Ana Catalina Po, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garridos y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme a todos, muchas gracias por seguir apoyando este proyecto. Recuerden que pueden hacerse miembros del canal por el monto mínimo y pueden tener videos antes que los demás, sin anuncios o sin anuncios directamente, saludos al final de los videos, emojis especiales para utilizar en los comentarios o en el chat en vivo. Y dentro de poco va a haber, dentro de poco me refiero dentro de 3 días, videitos especiales para miembros, no de casos en sí, pero sí hablando de ciertas cositas que ya van a ver. Les voy a estar actualizando de algunas cosas relacionadas a la membresía y que estuve comentándoles un poco en la pestaña de comunidad que es exclusiva para miembros. Así que bueno, esto fue todo por el video. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Muchísimas gracias a todos por verme y los veo la próxima.